¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Verdad Católica. Disculpen, hace mucho tiempo que no hacemos videos, como ya les había dicho antes, estamos trabajando ahorita muy fuertemente con, primero, los deberes de la parroquia. Aquí tenemos una parroquia de 400 personas, más o menos, un poquito menos que eso. Y también estamos trabajando en tratar de hacer un monasterio carmelita aquí en Estados Unidos. Eso es mucho trabajo, estamos empezando desde cero, con muy poca ayuda, desgraciadamente, pero pues ahí vamos. Y pues pidan a Dios, por cierto, por ese proyecto para que las cosas acá mejoren y se pueda hacer eso, que tengamos un monasterio carmelita en Estados Unidos, que es muy necesario también. Aquí es más necesario porque aquí la gente obviamente batalla más con esas nociones, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de nuestro sermón del Corpus Christi, nuestro sermón de la fiesta del Corpus Christi. Celebramos, aquí en Estados Unidos se celebra el día de hoy precisamente, el domingo. Celebramos esta fiesta, mis queridos hermanos, que es de la mayor importancia, tanta importancia que uno no la puede exagerar. La fiesta del Santísimo Sacramento, o como podríamos llamarlo, la fiesta del milagro. El milagro de la verdadera, la física, la real presencia del cuerpo de Cristo entre nosotros, entre los fieles católicos en la Iglesia Católica. ¿Cuán querida es esta fiesta al corazón de Dios? Lo podemos ver por el punto, el hecho, de que en su santa providencia Dios no quiso que ninguna de las falsas religiones, que ninguna de las falsas denominaciones mantuvieran la presencia de Dios dentro de ellas. Los luteranos rechazaron la presencia de Cristo, los calvinistas negaron la presencia de Cristo, las iglesias protestantes, que aquí le llaman non-denominational, sin nombre, las iglesias protestantes sin nombre y también diría yo sin doctrina, no les importa nada el cuerpo de Cristo, la presencia de Cristo en nuestras iglesias. En lugar de eso, ellos quieren tener un predicador vacío con una banda de rock en el escenario. Incluso los anglicanos, incluso el Vaticano II, que mantienen la fiesta, que la celebran según ellos, aún a ellos no les permitió Dios mantenerla, por su justo juicio, porque aunque ellos celebran la fiesta, les falta el verdadero sacramento de las órdenes, no consagran verdaderos obispos, no consagran verdaderos sacerdotes, y por lo tanto en sus altares no está el verdadero sacramento. Es un hecho muy triste, pero que es sin embargo cierto. Y esto te muestra cuánto le importa a Dios esta fiesta, cuánto ama esta celebración, que no quiso cedérselo a ninguna otra, sino a su amada esposa, la Iglesia Católica. Es, después de todo, el sacramento de la fe, y como tal, solo aquellos que tienen la verdadera fe completa lo pueden tener. Aquel que tiene la novia es el esposo, dijo nuestro Señor, hablando de la Iglesia y de sí mismo. Y asimismo podemos decir nosotros, aquella que tiene al esposo, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, es solamente la esposa y nadie más, es decir, la Iglesia Católica. Hoy, mis queridos hermanos, quiero hablarles de la perfección, la hermosura, la belleza que el cuerpo de Cristo trae a la Iglesia Católica, pero especialmente te quiero hablar de cómo el Santísimo Sacramento, y solo a través del Santísimo Sacramento, se realiza la verdadera adoración de Dios, el verdadero culto divino. No sin el Santísimo Sacramento. No podemos adorar a Dios completamente, enteramente, perfectamente sin el Santísimo Sacramento. Y por esa razón, en todas las falsas religiones, no existe la adoración de Dios. No está allí, no hay nada allí. Quiero probarte eso hoy. Para que exista adoración verdadera, además de otras cosas, podemos nombrar 4. Primero, tiene que existir la fe. Segundo, tiene que existir un sacrificio diario. Tercero, tiene que existir una adoración no solamente de espíritu, sino también de cuerpo. Y cuarto, debe de estar la presencia de Dios, que recibe esa adoración, que recibe ese culto, que recibe ese sacrificio. Estas 4 cosas solo se realizan perfectamente con la Eucaristía. Primero, la adoración de Dios requiere la fe.
por muchas razones. Decía que la adoración de Dios requiere la fe por muchas razones. Primero, porque la fe es la única forma que tenemos de conocer a Dios propiamente, verdaderamente. Sin la fe o no sabemos nada de Dios o el conocimiento que tenemos de Dios está torcido, mal hecho. Es por eso que nadie puede amar a Dios. Fíjate qué importante es esto, ¿eh? Nadie puede amar a Dios sino aquel que tiene la verdadera fe. Los protestantes no pueden amar a Dios. Aman una idea de Dios que es falsa, pero no aman a Dios. La fe debe estar completa. Sin la fe no puedes amar, sin amor no puedes adorar y dar culto a Dios. Pero no solamente eso, la fe es además un homenaje de nuestra razón a Dios. La fe es un tributo de nuestra razón a Dios. Es la forma en la que le decimos a Dios que confiamos en Él, que creemos en Él. Le estamos dando crédito. Rindiendo nuestra razón a Dios es una forma de honrarlo grandemente. Y en esa forma, la fe se convierte también en un punto esencial de nuestra adoración, nuestro culto divino. Y aquí ves, querido hermano, cómo esto se realiza perfectamente en la Sagrada Eucaristía, porque a través de este sacramento en donde Dios nos ha dado tanto amor, donde nos ha mostrado tanta humildad, donde nos ha mostrado tanta paciencia, tanta amabilidad, tanta disposición para amarnos, sostenernos, ayudarnos, mantenernos, aquí es donde vemos verdaderamente a Dios como es. Y sin esto no podríamos conocer a Dios como realmente es, cuánto nos ama. Los protestantes muchas veces nos echan en cara que los católicos no creen en un Dios que nos ama, que no creemos en un Dios amante. Claro que lo creemos. Tanto así, si nuestra fe está verdadera, si nuestra fe está completa, creemos en un Dios que nos ama tanto que permanece con nosotros para siempre. Pero el frío corazón de un protestante, de la fe protestante, no se acerca en nada al catolicismo en eso. Pero además, este sacramento honra a Dios con la fe que nos exige. Porque nos exige fe en Dios y tal vez la mayor fe que podríamos tener en Dios. Creer que Dios está presente como Dios y como hombre, bajo la apariencia del pan, bajo las especies del pan. Y yo a veces me complace pensar esto. Pienso que los apóstoles, qué gran mérito tuvieron en creer en nuestro Señor Jesucristo, porque ellos creían en nuestro Señor en un punto en el que no había ninguna prueba, por decirlo así. Veían a un hombre que comía, que bebía, que se cansaba, que dormía, que probablemente tenía todas las necesidades naturales de un hombre, el tener que ir al baño y cosas así, y al mismo tiempo decían tener que creer que es Dios. Y por eso su fe fue muy grande, por el hecho de que tuvieron que creer eso y lo creyeron. Y a veces uno dice, pues nosotros no tenemos esa oportunidad, porque a nosotros ya se nos reveló quién es nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, no, sí tenemos esa oportunidad de tener una fe tan grande, quizás, como la de los apóstoles, porque se nos exige creer en Dios, y ahora no es Dios escondiéndose detrás de la figura de un hombre, no es Dios escondiéndose detrás de la apariencia humana de un hombre verdadero, sino que es más bien Dios y el hombre, escondiéndose la naturaleza divina y la humana bajo las especies del pan. Y eso nos requiere una fe mucho más grande, requiere que creamos más fuertemente en la palabra de Cristo, y por eso es un gran acto de honrar a Dios, un gran acto de culto a Dios a través de la fe. Así pues, en la Santa Eucaristía se cumple que adoramos a Dios, que le rendimos culto por la fe. Segundo, el culto de Dios, la adoración de Dios requiere un sacrificio diario y que participemos de ese sacrificio. ¿Por qué es esto? Porque Dios es mi creador, Él es mi dueño, le pertenezco a Él y por esta razón es necesario que todos los días que yo existo le ofrezca algo a Dios, algo de mí. Dios me ha dado todo lo que tengo. ¿Cómo no le voy a dar yo algo de vuelta? Le tengo que hacer sacrificio, le tengo que ofrecer algo.
Este sacrificio debe de ser diario. ¿Por qué? Porque Dios nos da bendiciones diarias. Dios me llena de beneficios diariamente. Dios me protege diariamente. Dios me guía diariamente. Se hace un ciclo, el sol baja, el sol sube y cada día es una renovación de todo esto. Cada día como, cada día duermo, cada día se me libra de muchos peligros y por lo tanto se le debe de ofrecer a Dios sacrificio, homenaje diario. Y este sacrificio debe ser algo digno de Él, algo que verdaderamente cuando se le ofrezca se complazca a Dios en ello, algo que sea un gran regalo. Esta necesidad de un sacrificio que cumpla con todas estas cualidades se realiza también en el Santísimo Sacramento. Aquí se ofrece nuestro Señor Jesucristo en la forma más potente en la que se podría ofrecer, en el sacrificio de la cruz, en grandes dolores, en grandes espantos, con grande muerte y sufrimiento, y allí se ofrece Él mismo al Padre. Los herejes dirán, pero solamente hubo un sacrificio de la cruz, y así se privan ellos del sacrificio diario que debemos todos de tener. No lo tienen. Pero nosotros, los cristianos, los católicos, todos los días tenemos este sacrificio que se levanta diariamente como el sol se levanta, el sacrificio de la Santa Misa, el sacrificio de la Eucaristía. Y solo nosotros podemos adorar a Dios con este sacrificio perfecto. Además, en este sacrificio se cumple la parte muy importante, que es el valor de este regalo. Yo le podría ofrecer a Dios mi vida, mi casa, mi dinero, todas las cosas, sufrir el fuego, como dice San Pablo, y todo eso no sería digno de Él, porque yo no soy nada, soy un pecador, soy una porquería. Pero, en el santo sacrificio de la misa, en la Santa Eucaristía, se le ofrece la única persona en la que Dios puede complacerse, que es su Hijo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios mismo, la única persona a la que se le puede llamar bueno, como se llama al Padre bueno. No hay nada que tenga tanto valor como Dios, ni lo habrá en toda la historia de la creación. Este es el valor del Santísimo Sacramento, este es el valor de la misa. Y así en la Santa Eucaristía se cumple el segundo punto que es necesario para el culto y la adoración de Dios, que haya un verdadero sacrificio diario del que participan los hombres y los que lo ofrecen, también el sacerdote. Para el siguiente punto que dijimos que el siguiente punto que es necesario para la adoración y el culto divino es que sea no solamente en el espíritu, sino también corporal. Y aquí también se cumple en la Eucaristía, pero quiero decírtelo con una historia. Noviembre 10, 1820. Nace un muchachito en Alemania. Su nombre es Hermann Cohen. Era uno de 4 niños nacidos de una familia judía muy próspera, unos banqueros, tenían muchos recursos en aquel momento. Era uno de los nombres de los apellidos más poderosos en el judaísmo, Cohen. Era el apellido de los sacrificadores en el judaísmo. Sus padres eran devotos judíos de raza y de religión, y le enseñaron al pequeño hebreo Hermann el lenguaje judío, el hebreo. Este muchacho empezó a estudiar el piano a los 4 años y se convierte muy pronto en un prodigio. Acuérdate que estamos hablando de 1820. Tuvo 2 conciertos a los 7 años de edad. A los 12 años de edad su mamá se lo lleva a París, trata de meterlo allí a las escuelas, a los conservatorios, pero no puede. Finalmente, después de mucho trabajo, consigue que su hijo se haga estudiante del pianista famoso, que aún ahora sabemos su nombre, Franz Liszt. Para los años 13, Cohen ya está tocando en conciertos con Liszt a través de Europa. Su maestro, Liszt, se mueve a París con su amante, el amante de Liszt, y Cohen lo sigue, y allí llevan como una constante compañía, todo el tiempo están en fiestas, todo el tiempo están en sus círculos sociales, y se la pasa pues por todos los Alpes de ahí de Europa, viendo todos los lugares maravillosos, ¿no? Cohen se hace adicto al juego, empieza a tener problemas de apostar, incluso varias veces pierde todo lo que tiene. En 1846 entonces se mueve a París otra vez, está buscando cómo rehacer su vida, cómo volver a ganar dinero. Se enamora incluso de una mujer del circo, Celeste
Celeste Mogadar. Pero allí, presionado por las mismas deudas, acepta tocar el órgano para una iglesia católica, reemplazando al maestro de coro que no podía ir. Entonces va allí, probablemente es Corpus Christi, porque es en mayo del año 1846. Y está tocando allí durante la bendición del Santísimo Sacramento. No tiene ni idea de lo que es la ceremonia. Toda la ceremonia él mismo lo dice, no le hizo nada, no le impresionó nada, hasta el punto en el que el sacerdote toma el Santísimo Sacramento y voltea hacia el pueblo. Toda la gente se arrodilla. Hermann no sabe qué está pasando, él permanece de pie, esperando hasta que le toca tocar el órgano. Y sin embargo, cuando ve el Santísimo Sacramento, inmediatamente se siente como el hijo pródigo, esas son sus palabras, se da cuenta de que es un pecador, se da cuenta de la presencia de Dios y se siente obligado por una fuerza que él no conoce a hincarse ante aquel Dios oculto que aún no sabe él está presente allí en la Santísima Eucaristía. Solamente 4 años después, este judío se convierte en un monje carmelita. Tiene que pedir dispensa a Roma, porque era de una familia judía muy poderosa, y acaba haciéndose un sacerdote católico tan solo 4 años después. Ahora lo conocemos como el venerable Agustín María del Santísimo Sacramento. Mis queridos hermanos, la verdadera adoración, el verdadero culto divino, no debe ser solo espiritual, como lo creen los protestantes, debe ser también físico, con el cuerpo. Debe traer no solamente mi corazón a la humildad, a la actitud humilde delante de Dios, sino también mi cuerpo, mis manos, mis rodillas, mis ojos, mi rostro. Y estos gestos de adoración, las inclinaciones, las genuflexiones, el arrodillarte delante de Dios, el postrarte delante de Dios, el besar el piso delante de Dios, todas estas ceremonias solamente ocurren perfectamente en el orden de la Iglesia Católica, delante del Santísimo Sacramento y no sin él. Sin él, esas se podrían hacer, pero no existen litúrgicamente. Y miren todas las religiones, falsas religiones, no existe esa adoración al verdadero Dios físicamente. Solamente aquí y solamente a través del Santísimo Sacramento. Finalmente, el otro punto, y no es el menos importante, para la adoración de Dios es necesario que esté su presencia. Leemos en el libro del Génesis que siempre que los patriarcas hacían altares, o muchas veces al menos cuando hacían altares, era porque la presencia de Dios se hizo sentir, porque tuvieron un sueño, una visión, les habló Dios allí, y allí es donde construyen el altar. Ahí ven, está la presencia de Dios, debo adorar a Dios. Los hebreos, cuando construyeron el tabernáculo bajo Moisés en el desierto, ¿qué pasa? Viene la presencia de Dios en una nube y de allá en adelante empiezan a rendir culto divino. Cuando se construye el templo en el tiempo de Salomón, Salomón termina el templo y ¿qué pasa? Viene la nube, la presencia de Dios, y a partir de entonces se inicia el culto divino con la presencia de Dios. Si debemos de adorar a Dios físicamente, se sigue que también debe estar Dios presente físicamente. De otra forma, no nos podríamos arrodillar, no nos podríamos inclinar, no podríamos congregarnos a adorarlo si no está presente Él. Y digamos físicamente, tal vez no materialmente, pero presente. Y esto se realiza solo perfectamente, de una forma hermosa y maravillosa, con la presencia de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros en el Santísimo Sacramento. Y está profetizado muchas veces en las Sagradas Escrituras. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 7. No existe otra nación tan grande que tenga sus dioses tan cerca de ellos como Dios está cerca de nosotros para escuchar a nuestras peticiones. Levítico, capítulo 26, versículo 12. Dice Dios a su pueblo: y yo caminaré dentro de ustedes, en ustedes, y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Y después, en el profeta Ezequiel, nuestro Señor vuelve a decirnos: mi tabernáculo estará con ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y para dejarnos saber que esta era la voluntad de Dios para siempre, desde el principio hasta el fin, nos dice en el Apocalipsis: mirad el tabernáculo de Dios con los hombres, y allí morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y Él será
el Dios de ellos, Él será su Dios. Y este punto, mis queridos hermanos, el punto más importante, es la razón de nuestra celebración del Corpus Christi, que mientras todos los demás esperan con temor, porque no conocen a Dios, porque nunca vivieron con Dios, porque nunca hablaron con Dios, porque nunca escucharon a Dios, porque nunca lo vieron caminar delante de ellos, porque nunca caminaron delante de Él. Nosotros, sin embargo, católicos, aunque no lo merecemos, estando en la Iglesia Católica, si hemos sido fieles cristianos, si hemos sido buenos y fieles católicos, si hemos amado a Cristo en el Santísimo Sacramento y le hemos guardado compañía como merece, no tenemos razón para tener miedo. No tenemos razón para tener miedo, porque cuando lleguemos allá al día del juicio, podremos decir con toda verdad que tuvimos a Cristo en nuestras manos, el sacerdote, que lo recibimos firme junto al corazón, en nuestro pecho al comulgar, que caminamos siguiéndolo ya aquí en esta tierra, que le cantamos en persona a Él en nuestra vida, que lo besamos con ese beso filial y paternal que recibimos en la Sagrada Comunión, que le dimos alojamiento, hospedaje, cuando lo visitamos en nuestras capillas, y más importante aún, cuando lo hospedamos en nuestro corazón, y allí cuando todo el resto del mundo estará lleno de temor, porque nunca conocieron a Dios, nosotros no tendremos ese temor, porque habremos tenido, Dios mediante, el privilegio de haber conocido a Dios, incluso desde esta tierra, de conocerlo, creer en Él, esperar en Él y amarlo, a nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Y ese es el privilegio que nos da la Iglesia y que celebramos hoy, el día de Corpus Christi. Soy el Padre Carlos Cepeda, para Verdad Católica. Dios te bendiga.